Capítulo 19 de la Ley de Dios, párrafo número 4. Dice la confesión: Dios también dio a los israelitas varias leyes judiciales, las cuales caducaron junto con el estado de aquel pueblo, no siendo ahora obligatorias para nadie en virtud de aquella institución, siendo solo sus principios generales de equidad, de utilidad moral. Oremos, hermanos. Señor bendito, te damos muchas gracias por esta oportunidad que nos das de seguir estudiando la majestad que hay en tu ley, la grandeza, Señor, que nos has revelado, y Padre, la manera en que podemos hacer distinciones en la ley de Moisés. Te rogamos que nos des discernimiento y podamos obtener sabiduría y entendimiento, Señor, también de tu justicia a través de tus mandamientos. Ayúdanos, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En esta serie, hermanos, que hemos visto del capítulo 19 de la confesión, he insistido en la importancia que tiene el que hagamos distinciones. Y es algo que hemos visto en la misma confesión de fe. Podemos resumir las distinciones que hemos visto acerca de la ley en dos grandes grupos, y quisiera repetirlos antes de que pasemos a nuestro párrafo como tal. La primera distinción que encontramos tiene que ver con la fuente y la naturaleza obligatoria de la ley. Y vimos eso en el párrafo número 1, hermanos, cuando hicimos diferencia entre dos leyes: ley natural y ley positiva. La siguiente, hermano. ¿Cuál era la ley natural? La ley que fue grabada en el corazón de Adán. Vimos eso, en virtud de haber sido creado a imagen de Dios, de haber sido creado justo y recto, Adán sabía por naturaleza cuál era la voluntad de Dios. Pero vimos que la confesión nos dice en el párrafo número 1 que Dios agregó un mandamiento. ¿Cuál era ese mandamiento, hermanos? Que Adán no comiera del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Y cómo le decimos a esa ley, a ese precepto particular? Le decimos ley positiva. ¿Por qué positiva? Porque es un mandamiento agregado, es un mandamiento añadido. Adán no hubiera sabido de ese mandamiento si Dios no se lo hubiera revelado. Esa fue la principal distinción que vimos al iniciar este capítulo. Pero ahora quisiera repetir cuál es la segunda distinción que vimos. Si podemos pasar a la siguiente diapositiva, hermano. Y esta distinción se nos presentó claramente en el párrafo 3 y el 4. El párrafo 3 nos decía que además de esta ley, comúnmente llamada, ¿cuál es el nombre? Ley moral, ¿verdad? ¿Y cuál es la ley moral? Párrafo 2 nos dice los 10 mandamientos. Esa es la ley moral. Pero la confesión nos dice que Dios quiso agregar otros dos tipos de leyes: las leyes ceremoniales que vimos en el párrafo número 3, y ahora las que vamos a ver en esta mañana, que son las leyes judiciales. Entonces, otra gran distinción que podemos hacer en cuanto a la ley, ya vimos ley natural y ley positiva. La otra gran división para estructurar la ley es ley moral, leyes judiciales y leyes ceremoniales. Esas tres, o lo que se le llama en la teología la división tripartita de la ley dividida en tres partes. Si estamos leyendo entonces, hermanos, pongamos por caso el libro de Deuteronomio, podemos clasificar cualquier mandamiento que estemos viendo en uno de esos tres y preguntarnos: ¿es este mandamiento una ley moral? Por ejemplo, alguno de los 10 mandamientos: honra a tu padre y a tu madre. Podemos ver otro mandamiento y decir: ¿es este mandamiento una ley ceremonial? Por ejemplo, las que hablan acerca de los sacrificios. ¿O es este mandamiento una ley judicial que regula, por ejemplo, la repartición de la tierra
o la cuestión de las herencias entre las familias, por ejemplo. De esa forma, hermanos, es que la confesión nos da dos formas de estructurar la ley que son muy importantes. Y la vez anterior vimos por qué era tan importante esa distinción. Porque decimos que la ley moral permanece para siempre, pero vimos que las leyes ceremoniales fueron abrogadas por Jesucristo. Y ahora vamos a ver que las leyes judiciales caducaron también con el Estado de Israel. ¿Por qué es tan importante? Porque nos ayuda a decir, esto permanece y esto no permanece. La razón por la que esto permanece es esta, y la razón por la que las otras leyes no permanecen es esta otra. Entonces, si bien es una distinción, ¿verdad? Lo he dicho, un tanto difícil, un tanto abstracta, nos ayuda a un nivel muy práctico en la forma en la que entendemos la ley de Dios. Pero hoy vamos a hablar pues de las leyes judiciales, que es el último grupo que tenemos en esta división. Y el párrafo del día de hoy trata cuestiones como la siguiente. ¿Son obligatorias estas leyes para nosotros en el nuevo pacto? ¿Sí o no? ¿Qué dice la confesión? ¿Son obligatorias las leyes judiciales, hermanos, para nosotros en el nuevo pacto? ¿Sí, no? ¿Quién lo hace? No. Además, si ya no son obligatorias estas leyes, ¿significa acaso que no tienen nada que enseñarnos? Otra vez el párrafo responde, no. Estas leyes son útiles, pero hay que saber bien cómo entenderlas bajo el Nuevo Testamento. Y eso es a lo que el párrafo nos ayuda. La respuesta correcta se resume en una vía media. Un extremo sería decir que esas leyes son obligatorias para nosotros, tal cual como lo fueron para Israel. ¿Cuál creen que sería el problema de decir algo así? Que nosotros empezáramos a decir el día de mañana, las leyes judiciales han de aplicarse en esta época de la misma manera en que las encontramos bajo el Antiguo Testamento. ¿Qué pasaría, hermanos? ¿Vamos a restaurar la ley de los celos? ¿Vamos a restaurar el matrimonio en levirato? ¿Verdad? Y dar el cuñado cuando muera el hermano a la esposa de él. Vamos quizás a establecer las leyes para sembrar los campos con un solo tipo de semilla. O siguiendo el ejemplo del apóstol Pablo, vamos a restaurar ese mandamiento que diga, no pondrás bozal al buey que trilla, y castigar con multas a los que utilicen, ¿verdad?, un bozal para un buey que está separando el grano y la paja. Vamos a establecer ciudades de refugio, leyes para la siega, etc. Hermanos, sería algo incongruente, sería una locura, algo que contrasta con lo que encontramos en el Nuevo Testamento. Pero el otro extremo sería decir que esas leyes no tienen nada que enseñarnos. ¿Cuál sería el problema de decir eso? Estaríamos despreciando la sabiduría y la justicia de Dios evidenciada en la promulgación de esas leyes. La vía media entonces, o la respuesta que nos da la confesión es que ya no son obligatorias, pero tienen mucho que enseñarnos. En resumen, eso es lo que este párrafo nos dice. Pero observemos ahora su estructura, hermanos. En primer lugar, el título obviamente es las leyes judiciales. Y lo primero que encontramos es la institución de estas leyes. Después vemos su caducidad posterior, cómo expiraron junto con el Estado de Israel. Y por último tenemos cuál es la utilidad moral de las leyes judiciales. Veamos en primer lugar entonces su institución. Nos dice el párrafo de la confesión: Dios también dio a los israelitas varias leyes judiciales. ¿Por qué se les llama judiciales a esas leyes? En distinción, ¿verdad?, a los otros nombres que hemos visto: leyes ceremoniales y ley moral. Judiciales porque tienen que ver con la administración de la justicia y la regulación de la conducta dentro de Israel.
e Israel, hermanos, como un Estado-nación. Por eso la confesión habla de aquella institución, utiliza ese lenguaje, un Estado único en la historia del pueblo de Dios. Y quiero que veamos algunos ejemplos de estas leyes judiciales en el libro de Levítico, capítulo 19. Algunos ejemplos de estas leyes judiciales. Levítico, capítulo 19, versículo 9. Nos dice, versículo 9 y 10. Cuando ciegues la mies de tu tierra, no cegarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra cegada, y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás. Yo, Jehová, vuestro Dios. A ver, no podemos decir que es un mandamiento moral tal cual, porque tiene que ver con el trabajo del campo. No podemos decir que sea un mandamiento ceremonial, porque aquí no hay un acto de adoración propiamente. Es una ley judicial. Ahora, como vamos a ver en un momento, se traslapa con algunos principios morales, efectivamente, y esa es la manera en que podemos extraer sus principios. Pero así distinguimos una ley judicial. Veamos también, hermanos, el versículo 13, en la segunda parte, que nos dice: no retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. ¿Qué dice el mandamiento? Hay que pagar el jornal al día. Al trabajador que dependa, ¿verdad?, diariamente para su sustento, hay que pagarle ese mismo día. No es un mandamiento moral tal cual, porque no sería un mandamiento para todas las personas. No todas las personas iban a ser jornaleros y no todas las personas iban a ser empleadores. Es una ley que regulaba cómo se daban las condiciones de trabajo. Una ley judicial. Versículo 15. No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Y por último, en el versículo 36, se nos dice: balanzas justas, pesas justas y medidas justas tendréis. ¿Para quién iba a aplicar? Por un lado a los jueces y por el otro lado a los que hacían alguna clase de actividad comercial y tuvieran que vender grano o tuvieran que vender alguna otra cosa. Por último, en el capítulo 20 encontramos que se impone penas de muerte para actos de inmoralidad. Y si quisiéramos, ¿verdad?, restaurar las leyes civiles tal como las encontramos en el Antiguo Testamento, esa sería una consecuencia. Tendríamos que decir que tiene que haber pena de muerte exactamente en todos los mismos casos que en el Antiguo Testamento, lo cual incluiría el quebrantar el día de reposo, por ejemplo. Otra vez, esa no puede ser la opción entonces. Y eso es lo que nos dice, hermanos, la segunda parte en nuestro párrafo. Dice la confesión: las cuales, es decir, esas leyes judiciales, caducaron junto con el estado de aquel pueblo, no siendo ahora obligatorias para nadie en virtud de aquella institución. ¿Qué significa que caducaron? Es la palabra que vemos en los alimentos cuando se nos dice fecha de caducidad. Algo que expira, que se extingue, ya no están vigentes. Su obligatoriedad se ha terminado, porque eran parte del plan de Dios para un estado especial, para lo que llamamos la teocracia, una forma de gobierno en la que Dios gobierna directamente sobre las acciones de esa nación, un gobierno especial, único e irrepetible. La confesión nos dice que no son obligatorias para nadie en virtud de aquella institución. Es decir, noten el cuidado con el que la confesión nos dice esto. Si hay algo, hermanos, moral en estas leyes, si hay algo que todavía sea obligatorio, no se debe a la teocracia, no se debe al Estado de Israel. Ahorita vamos a ver
a qué se debe, pero tiene que ser a otra cosa. Y la forma en que encontramos, por último, su utilidad moral, es que la confesión nos dice, último punto, siendo solo sus principios generales de equidad, de utilidad moral. Si bien no son obligatorias por esa institución, por el Estado de Israel, sí tienen algo que enseñarnos a un nivel moral. Sí tienen algo que decirnos acerca de nuestra conducta. Sí tienen algo que decirnos de lo que es agradable para Dios como principios de justicia. Pero ¿de qué manera nos enseñan? La confesión dice que lo hacen a través de sus principios generales de equidad. ¿Qué son los principios generales de equidad? Todo aquello que se conforma a la ley moral de Dios. Aquello que está en armonía con lo que encontramos en los 10 mandamientos. Y aquí tenemos un ejemplo, el único que nos da la confesión, que está en la primera carta a los Corintios, capítulo 9, Primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículos 8 al 10. Pablo, hermanos, en este pasaje está argumentando que el ministerio apostólico, la tarea de un apóstol, se acompañaba de ciertos derechos y recompensas, así como las de cualquier otro trabajador. Y que por tanto no era incorrecto que Pablo recibiera el apoyo necesario para su tarea. Así vean, Pablo pone, por ejemplo, en el versículo 7, al soldado, al que planta viña y al pastor. ¿Y qué dice Pablo? Estos tres que trabajan, ¿verdad?, consagrando su vida a esa labor, reciben una recompensa, reciben un pago, una remuneración por lo que están haciendo. Así Pablo argumenta, ¿qué tiene de raro que yo como apóstol esté recibiendo un apoyo de parte de las iglesias? Aparentemente algunos estaban poniendo en duda este hecho. Pero alguien podría decirle a Pablo, es que la cosa aquí es espiritual, te falta piedad y por eso utilizas esos ejemplos mundanos. ¿Y qué responde el apóstol? Vean el versículo 8, hermanos. ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla, con esperanza de recibir el fruto. Noten en primer lugar, ¿qué tipo de ley es esa? No es una ley moral. Está hablando de los animales, hermanos. Tampoco es una ley ceremonial, no está hablando de un aspecto religioso. Es una ley judicial, algo que regularía la forma en que las personas que tienen ganado deben tratar a sus animales. Pero ahora la pregunta es, ¿y por qué Pablo utilizaría ese versículo? ¿Por qué no decir, deben pagarle al jornalero, ¿verdad?, cada día su jornal diario? ¿Por qué utilizar el ejemplo del bozal para el buey que trilla? Puede parecer un ejemplo extraño, pero lo que hace esta referencia es mostrar aún más la fuerza con la que la ley enseña esto. El buey pisaría la paja y la espiga para separar el grano. Lo lógico, lo natural, es que se le permitiera comer del mismo, porque está participando de esa labor. Así que el argumento del apóstol Pablo es el siguiente, va de lo que es menor, los bueyes, a lo que es mayor, nosotros, los seres humanos, hechos a imagen de Dios. Si Dios pide este cuidado para los animales que trabajan en el campo, entonces el hombre, por ser una criatura superior, requiere de un cuidado que sea mucho mayor. Así, hermanos, Pablo no solo está atendiendo a la letra de este mandamiento, Pablo está pensando cuáles son los principios generales de equidad que enseña el mandamiento, no pondrás bozal al buey que trilla. El principio
es que no debemos imponer una carga mayor y desproporcionada al que ya realiza una tarea pesada. Al contrario, hay que ser conscientes de la necesidad que hay de una recompensa por una labor. Y Pablo va a insistir en eso, citando las palabras de Cristo en ese mismo pasaje, diciendo que el obrero es digno de su salario, que el que predica el Evangelio viva del Evangelio. De esta manera, Pablo concluye algo que es de utilidad moral para el hombre, a partir de una instrucción que tenía que ver con el ganado. ¿Qué mejor ejemplo, hermanos? Para enseñarnos que dentro de la ley hay muchos principios generales de equidad que no alcanzamos a ver, que requieren de un pensamiento más profundo. No obstante, puede surgir ahora la pregunta, hermano, pero ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo extraemos esos principios generales de equidad? ¿Cómo sé que no le estoy dando vueltas al texto y haciendo que diga algo que en principio no contiene? Para eso, hermanos, quiero mencionar 3 criterios que tenemos más adelante, por favor, hermano, después del último punto. Más adelante. En primer lugar, ¿cómo podemos saber o distinguir esos principios generales de equidad? Atendiendo, hermanos, a las cosas que sean un derecho común a lo largo de la historia, entre naciones gentiles o entre los judíos. ¿Qué quiere decir esto? Que si nos ponemos a estudiar las leyes y comparáramos las leyes que se escribieron en la antigüedad, por ejemplo, el Código de Hammurabi, con la ley de Moisés, con otras leyes que se han escrito o hayan estado en Egipto, por ejemplo, y encontramos que todas tienen ciertos elementos en común, puede haber una razón detrás de eso. Y la razón detrás de eso puede ser que el hombre, por un correcto uso de su razón, concluyó que una cosa era más justa que otra. Esa puede ser una manera. Hay leyes que se comparten, ¿verdad?, en todo el mundo. En segundo lugar, un segundo criterio más preciso, más exacto, es evaluar un mandamiento a la luz del decálogo. ¿Tiene esto que ver con algo que dicen los 10 mandamientos? Por ejemplo, el hecho de pagarle al jornalero cada día, ¿verdad?, el que depende de ello para su sustento diario. ¿Tiene que ver o se traslapa con alguna responsabilidad de algún mandamiento? ¿Qué dicen, hermanos? ¿Con cuál? ¿No robarás? Muy bien, muy bien. Cuando vimos la ley de Dios o los 10 mandamientos, que cuando se prohíbe algo, se está mandando el deber que es contrario. Ese mandamiento nos manda a ser generosos, y una manera en la que se muestra la generosidad es pagándole al menos lo que es necesario al trabajador. También estaría implicado ahí el 5º mandamiento: honra a tu padre y a tu madre, la institución de la autoridad, no solo de los padres, lo vimos al ver los 10 mandamientos, también de las relaciones que hay entre el empleador y el empleado, o las relaciones que hay de subordinación. También aplica la autoridad allí. Entonces, en la medida en que un mandamiento se traslape o se conforme, una ley judicial, se conforme a uno de los 10 mandamientos, entonces podemos decir, tiene un principio allí que es de utilidad moral. En tercer lugar, un tercer criterio es aquello que se repite en el Nuevo Testamento y cuya obediencia sea encomiada al pueblo de Dios. Por ejemplo, el apóstol Pablo le dice a Timoteo en su primera carta: honra a las viudas que en verdad lo son. Y Pablo está pensando, ¿verdad?, en leyes judiciales que había en el Estado de Israel, pero resulta que se repiten en el Nuevo Testamento. Dios espera, ¿verdad?, porque ese es un principio de utilidad moral, que su pueblo se ocupe de la necesidad de las hermanas que son viudas. Y así sucesivamente. Podemos utilizar entonces esos 3 criterios para el momento en que estemos leyendo esas leyes judiciales, decir, aunque esto aplicaba de manera particular para Israel, hay algo que puedo aprender de esto.
Hay algo aquí que Dios me está diciendo acerca de mi obediencia, acerca de los tratos que Dios espera en mi trabajo, con mi prójimo, en mi familia, en un juicio, etc. ¿Cuántas cosas, hermanos, podemos aprender así? Terminemos pues con dos aplicaciones de esto que hemos visto. En primer lugar, la siguiente diapositiva, hermano. Apreciemos la sabiduría y la justicia que se revelan en las leyes judiciales. El salmista dice: a toda perfección he visto fin, amplio sobremanera es tu mandamiento. El salmista está diciendo que él ha visto el límite a todas las cosas, pero que cuando ve la ley de Dios, hermanos, no hay límite de tanto que tiene que enseñarnos, de tanto que la ley nos dice, de tanto que podemos extraer de ella. Cuando uno estudia las leyes hechas por los hombres, uno alcanza a ver algo de la mente de esos hombres. Lo mismo pasa en el estudio de la ley de Dios. Al estudiar las leyes judiciales, aunque su aplicación no es directa e inmediata para nuestra época, alcanzamos a ver, hermanos, algo de la intención tan profunda de Dios que nos revela su justicia y su sabiduría. ¿Cuántas lecciones habrá allí que no hemos visto? Cosas de utilidad moral de las que ni nos hemos percatado, porque leemos: no pondrás bozal al buey que trilla, y estamos pensando nada más en el buey. Apreciemos más entonces toda la instrucción que nuestro Dios nos ha dejado. En segundo lugar, hermanos, y por último, oremos por una actitud dócil, por atención y por discernimiento para interpretar correctamente la ley. Tenemos que reconocer cuántas veces se nos hace tediosa la lectura del Antiguo Testamento. Nos quedamos solamente con la letra, no estamos pensando más allá, no pensamos en las implicaciones, no pensamos en la profundidad que esas leyes encierran. Pero si el apóstol Pablo pudo ver ese principio ahí, quiere decir que hay muchos más esperando a ser descubiertos, a que nosotros podamos entenderlos y aplicarlos en nuestra vida. A menudo deseamos, aun si es secretamente, que Dios nos hable de una manera mística, con una voz milagrosa, escribiendo unas letras, ¿verdad?, en el cielo, dándonos un mensaje. Pero me temo, hermanos, que muchas veces lo que eso demuestra es nuestra flojera espiritual. ¿Qué pasa lo que dice el profeta Oseas? Que Dios nos reveló las grandezas de su ley y nosotros las tenemos por cosa extraña. Dios nos ha revelado su voluntad en su ley, y entre mejor la estudiemos, podremos tener más certeza de que nuestras decisiones son agradables a Dios, de que estamos haciendo, hermanos, realmente su voluntad. Que el Señor nos dé gracia para vivir de esa manera. Amén.